Señor, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a la Biblia, por favor, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 35, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Cuando usted lo haya encontrado, por favor, un fuerte amén. Hemos titulado la meditación de esta tarde: Nunca dejes de crecer. En el camino de Dios hay necesidad de crecer siempre. Y de eso justamente vamos a hablar en esta tarde. Ya lo tenemos, ¿verdad, mis hermanos? Muy bien. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, como dice mis hermanos, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, mi buen Dios, por ese amor tan grande, por esa misericordia, porque cada día tú hablas, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te suplico, mi Dios, que tomes control total de todo lo que se diga durante esta reflexión, porque todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. Y una de las cosas importantes del tema de hoy, que es justamente eso, nunca dejes de crecer, es que la vida cristiana no se resume en un momento nada más, ¿verdad? Un momento aislado de fe, como a veces nos suele suceder, ¿verdad? Hacemos algo bonito, digámoslo así, para Dios, y pareciera que como que ahí terminó todo, ¿verdad? Pero la vida sigue, y si la vida sigue, nuestra fe tiene que seguir, nuestro servicio a Dios tiene que seguir, y nuestro crecimiento tiene que seguir también. Y esto nos lleva a un proceso continuo durante todo el tiempo que nos quede de vida acá en la tierra. Y por eso es que el apóstol, cuando escribe, nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón, ¿verdad? Pero para llegar a ese momento del galardón, hay que tener paciencia, hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando. Y en muchas ocasiones hay que seguir luchando contra ciertas adversidades que están en nuestra vida. Algunas de ellas que están en nosotros mismos, y otras que la vida misma las va a poner para que de alguna forma nuestra fe pueda ser probada. Pero al final, nunca deje de crecer, independientemente de lo que suceda. Cuando preparaba este tema, esa expresión, nunca deje de crecer, es algo que a mí verdaderamente me identificó, tal vez de manera inicial no tanto con la iglesia, sino con el deseo y con el amor que tiene un padre al hijo a quien ama. Como padres, creo yo, o madres, tenemos nosotros el deseo de que nuestros hijos crezcan, pero no necesariamente en tamaño o en edad, sino que crezcan de una manera integral, que crezcan en conocimiento, que crezcan en todas aquellas cosas que de alguna manera les puedan servir para su propio bien. Y yo creo que ese mismo deseo existe también en nuestro Dios, pues Él es nuestro Padre. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que el deseo de todo padre es ver a sus hijos culminar cada una de las metas que se hayan propuesto en la vida, llegar
a lo mejor que ellos puedan llegar, si es posible, incluso superar y por mucho las cosas que nosotros como padres hemos podido llegar a hacer en la vida. Y todo este deseo de una manera genuina. ¿Por qué? Porque jamás creo yo, ¿verdad?, que un padre verdadero pueda llegar a sentir celos o pueda llegar a sentir envidia de los logros que tengan sus hijos. Yo creo que al final, cada paso que ellos dan y cada vez que ellos pudieran llegar a superarnos a nosotros, en lugar de sentir envidia o cualquier otra cosa, yo creo que cualquier padre se siente orgulloso. De la misma manera, creo yo, que nuestro Padre Celestial se alegra cuando cada uno de nosotros comienza a ir subiendo en esa escalera de la fe. Cuando comenzamos a ir superando dificultades, cuando comenzamos ya a no desesperarnos tanto como al principio cuando éramos niños. ¿Se ha fijado usted que los niños se desesperan muy rápido? Usted le dice a un niño: niño, vamos a ir a la playa. ¿Cómo está ese niño en ese momento? Está contentísimo, ¿sí o no? Bueno, a los que les gusta la playa. Okay. Va a estar muy contento. Vamos a ir a la playa, vamos a ir a pasear. ¿Dónde están mis cosas para bañarme? ¿Dónde están las palas para ir a hacer hoyos en la arena? Lo que sea. Él está en ese momento a 1000 por hora. Pero de repente le dice usted: vaya, prepara tus cosas y vámonos. Y una vez comienza el viaje, comienza aquella preguntadera también, ¿verdad? ¿Cuál es, mi hermano? Y ya vamos a llegar. Y falta bastante. ¿Y por qué no llegamos? ¿Y por qué no te apuras? Entonces, la vida nuestra muchas veces también es de esa manera. Todos nosotros sabemos que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Pero a veces pareciera que actuamos como niños queriéndolas tener ya. Y a veces Dios nos da, no sé si el privilegio o el placer de tener que esperar, de tener que batallar en algunas ocasiones para poder tener aquellas cosas que de todos modos Él ya ha decidido darnos. Pero si Él ya decidió darlas, nos preguntamos a veces nosotros: ¿por qué no nos la da de una vez y se acabó? Porque Dios es buen Padre y no quiere Dios solo que tengamos cosas. Dios quiere que también crezcamos. Y en ese momento donde Él ha decidido darnos algo, Él desarrolla virtudes en cada uno de nosotros. Por ejemplo, una vez que viene prueba a nuestra vida, prueba superada, escalera subida, bendición adicional que viene a nuestra vida. ¿Está conmigo? Pero ¿qué tal si nos acostumbráramos solo a recibir y recibir y recibir bendición sin pasar por el proceso? ¿Cómo cree que seríamos? Seríamos niños, seríamos inmaduros, y cuando situaciones verdaderamente complicadas vinieran a nuestra vida, nos diéramos por vencido a las primeras situaciones difíciles. Y eso es lo que Dios definitivamente no quiere, porque Dios quiere formar en cada uno de nosotros un carácter, pero un carácter que sea fuerte, que no se doble con cualquier cosa, que no desista de aquello que sabe que es bueno y que es necesario, solo porque no pudo conseguir lo que quería en un momento muy corto de tiempo. No, nosotros necesitamos aprender a ser pacientes, a ser persistentes, a buscar insistentemente la ayuda de Dios para lograr llegar a donde queremos o a donde Dios nos quiere llevar. Por eso la Biblia dice, fíjese: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Pero la promesa se alcanza, dice aquí, con paciencia, es decir, con la capacidad de esperar el tiempo oportuno de Dios, pero sin dejar de hacer aquello que tenemos que hacer. Y esto es algo muy interesante en la vida cristiana, porque a veces nosotros confundimos la paciencia o esperar en Dios como quedarnos sentados a que el tiempo pase y que de repente aparecerá aquella cosa que necesitamos. La Biblia nunca enseña esas cosas. La Biblia lo que enseña es que tengamos paciencia, que no paremos en lo que tenemos que hacer para Dios y que esta paciencia activa, o sea, paciencia pero en acción, es la que nos va a llevar a obtener la promesa de aquello que Dios ya nos ha dado. Entonces, por eso es que es importante que nosotros nunca dejemos de crecer. El día de hoy, para la gloria de Dios, como les comentaban hace un rato, hubieron varios hermanos, creo que 6 o 7, que se bautizaron el día de hoy. ¡Qué bueno! Un paso más de fe, 1. Pero después del 1, ¿cuál viene, hermanos? Viene el 2, y el 3, y el 4. ¿Y a dónde terminan los números? No terminan, ¿ok? ¿Y nuestros pasos de fe cuándo van a terminar? Nunca, hasta que Cristo nos lleve a su presencia. Ya entonces no necesitaremos fe porque le veremos a Él. Pero mientras estemos aquí todavía, necesitamos paso a paso ir creciendo en nuestra fe, ir creciendo en el conocimiento, ir creciendo en el servicio, en todas estas cosas que nos relacionan con Dios, que nos ayudan a fortalecer nuestra comunión con Dios. Necesitamos crecer. Y oiga lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo que es obligación suya, ni que es a la fuerza, le estoy diciendo que es una necesidad. ¿Y sabe por qué? Porque el que no crece, no avanza. Y ese es un problema espiritual que mucha gente el día de hoy está sufriendo. No crecen, no avanzan. ¿Y por qué no crecen? Porque no tienen paciencia, porque no quieren pagar el precio de hacer la voluntad de Dios, porque quisieran que todo lo que Dios les dé fuera todo de choto, que todo de gratis. Hermano, hay un proceso que hay que cumplir para poder crecer. ¿Está conmigo? El que crece será apto para nuevas cosas, para mejores y mayores bendiciones y para otras cosas que probablemente a mí ni siquiera se me ocurran en este momento porque están dentro de la voluntad soberana de Dios. Pero el punto es, crezcamos porque al final, mis hermanos, el justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. ¿Cómo vamos a crecer? La fe se vive en 3 sentidos. Yo tenía la tentación de ponerle a este sermón también 3x3x3 y ya le voy a explicar por qué. Porque son 3 cosas que vamos a ver y dentro de cada una de ellas hay otras 3. Entonces vamos a ver las primeras 3. Nunca deje de crecer. El creyente vive por fe en 3 sentidos. Número 1, fe para confiar en Dios en toda circunstancia. ¿Qué nos va a ayudar para conseguir eso? Aquel versículo que está también en Hebreos, y creo que no lo hemos leído ahorita, pero usted lo puede leer después, Hebreos 10:23, que dice que fiel es el que prometió. Nuestro Dios es fiel y por eso, mis hermanos, la fe debemos vivirla, dije, en 3 sentidos. El primero de ellos le dije que es la fe para confiar en Dios en toda circunstancia. De esto creo que hablamos bastante el día de ayer. ¿Por qué podemos confiar en Dios en toda circunstancia? Porque Dios es fiel, porque Dios no falla. La segunda es la fe para perseverar o para mantenerse cuando llegan las pruebas. ¿Alguien ha sido probado alguna vez? Creo que todos en alguna medida hemos sido probados, otros hemos sido tentados
y otros hemos simplemente enfrentado dificultades por nuestras propias decisiones. Esas son las opciones, pero al final, independientemente de cómo sea la situación, la fe nos debe llevar a mantenernos, a seguir caminando, a pesar, y se lo voy a decir así, a pesar de las dudas que a veces vienen, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que pueda estar pasando. Usted debe mantenerse, ¿a dónde? Mantenerse creyendo, mantener la vista puesta en la promesa, en la meta. Hoy, algunos de los que fueron a los bautismos nos pudieran contar un poquito de esta fe para perseverar ante la prueba. Algunos decidieron después de los bautismos, dijeron, mire, allá hay un mirador allá arriba, queremos subir. Lo primero fue, vaya, ok, los bautismos no se preocupe, no se paga, pero si quiere ir allá arriba a ver, dijo el hombre ahí, hay que pagar $1. Amén. Los que querían ir, ¿lo pagaron o no lo pagaron? Si no lo pagaban, ¿qué pasaba? No iban. ¿Me está entendiendo por dónde va la cosa? Vaya, ahora como ya pagué $1, ya aparecía en el mirador bien galán viendo para todos lados, ¿verdad? No, el $1 solo sirvió para que pudiera entrar en aquella escalera. Amén. Y luego le dijeron, vaya, pues pase adelante, y la escalerita no es que va en zigzag, ¿verdad? Yo hasta donde alcancé a ver, iba recto hacia arriba ese montón de gradas, ¿o no es verdad? Cualquiera pudo haber comenzado con un gran entusiasmo, y eso le pasa a mucha gente en la vida cristiana también. Y comienza con todo, ¿verdad? Pero cuando ya lleva 50 gradas, ¿qué es lo que sucede? Ya como que, ay, ya no dan muchas ganas, ¿verdad? Ya pesa, decimos nosotros. Entonces, ¿qué hacen? Algunos se detienen, descansan, y otros simplemente bajan el ritmo. ¿Y qué es? No dejan de caminar, no dejan de subir, solo que lo van haciendo más despacio. Eso es lo que se requiere en la vida cristiana. En la vida cristiana no es de detenerse, es de que simplemente al principio, como nos suele suceder a todos, comenzamos con toda la fuerza, con toda la velocidad, pero nos cansamos por alguna razón. ¿Qué hay que hacer? No se detenga, no se salga de las gradas. ¿Qué había a la orilla de las gradas? Piedras, barrancos, si usted quiere. Entonces no había que salirse de ahí. Hay que mantenerse en el camino y, aunque sea grada por grada, despacito, no dejar de subir. Eso mismo es la vida cristiana. Ahora les pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si algunos de los que ahora fueron y dijeron, vamos para el mirador, a medio camino hubieran dicho, mire, yo ya no voy, yo mejor me regreso de aquí? En esa situación no pasa nada. Pero yo le pregunto, ¿y las gradas que ya había subido y ese esfuerzo? Quedó perdido, ¿no es cierto? ¿Y el $1 que pagó para entrar? Quedó perdido también. Logró llegar al punto aquel de estar en el mirador y de poder llegar en este sentido a la meta que se había propuesto. No pudo. ¿Por qué? Porque se desanimó, porque dijo, duelen mucho las piernas y el dolor lo limitó, o porque simple y sencillamente iba con otro y ese otro le dijo, si querés seguir vos, pero yo ya no sigo. Ahí ve vos si querés andar, pero yo me regreso. ¿Sabe que hay ocasiones que nosotros dejamos de caminar o dejamos de avanzar en la vida cristiana por la opinión de otros? Le pongo un ejemplo fácil, sencillo. ¿Vas a ir al culto vos? No, hoy no. Pues yo tampoco. ¿Se da o no se da? Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Que no queremos subir la grada que nos corresponde. Y le voy a decir algo. Esas gradas, esa escalera, se sube, en muchas ocasiones se sube solo.
Y si otros se rinden, yo no me debo rendir. Y si otros se apartan y se desbarrancan, pues yo no me debo apartar y desbarrancar, porque los golpes duelen, ¿verdad, mi hermano? Entonces, aquellos que no dejaron de ver la meta, aquellos que aunque sea despacito avanzaron, llegaron al final hasta donde tenían que llegar. Esta es la fe que persevera, la que nos mantiene en el camino, pero no estancados, sino, aunque sea despacito, pero siempre caminando, siempre avanzando. Así es que, mis hermanos, vamos a ver la tercera forma de esta fe, que es la fe para no retroceder. Dijimos que íbamos a ver 3, ¿verdad? Por cada una. La primera, ¿cuál fue, mis hermanos? ¿La fe para qué? Para confiar plenamente en Dios. La segunda es la fe para perseverar, para continuar a pesar de las condiciones o de las circunstancias. Y la otra es, fíjese el ejemplo que le puse hace un rato, el que va caminando puede llegar a un momento en el que se detenga. Amén. Pero luego puede continuar. Pero puede haber otro, como le decía hace un momento, que llegó hasta la mitad quizás y luego se regresó. Necesitamos ese tipo de fe que no nos deja retroceder, que solo nos impulsa, que solo nos empuja para seguir adelante. Dice la Biblia en lo que acabamos de leer hace un momentito, en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero el Señor también dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Estamos aquí? Porque Dios no quiere que usted retroceda. Si usted ya creció, no se vuelva a ser niño. Si usted ya subió, no vuelva a bajar. Si usted ya avanzó, no se regrese. La vida cristiana, mis hermanos, se vive siempre con la mirada puesta hacia adelante. Por eso la Biblia dice que los ojos deben estar puestos, ¿a dónde? En el blanco que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Entonces, mis hermanos, el creyente verdadero, ¿cuál es? Aquel que nunca abandona el camino, aquel que tiene fe para confiar, para mantenerse o perseverar, que es lo mismo, y para que finalmente no retroceda. Ese es un creyente verdadero. Y ahí es donde nosotros debemos entrar en esa dinámica. Esto es, nunca deje de creer. Y el otro es, nunca deje de crecer. ¿Cómo vamos a crecer? La vida espiritual, y óigalo y anótelo, el que en la vida espiritual no crece, se debilita. ¿Oyó? Le voy a poner un ejemplo sencillo. El día de hoy hay muchas personas a las que les gusta levantar pesas, por ponerle un ejemplo, ir a los gimnasios. Otros son atletas y otros de ustedes son trabajadores y ahí hacen mucho esfuerzo o mucho ejercicio. El punto es este: ¿qué pasa cuando usted deja de practicar aquel ejercicio o aquel trabajo en el que usted estaba acostumbrado? ¿Qué pasa con eso? El que levantaba un trozo bien grandote para rajar leña y dejó de hacerlo, ¿qué le sucedió? Se debilitó. Y aquellas cosas que usted podía hacer, después se daba dando cuenta que ya no las puede hacer. ¿Por qué? Algunos decimos, es por la edad, pero en realidad muchas veces no es por la edad, es por la falta de práctica. Quiere decir entonces que si yo he llegado a un ritmo, y apliquémoslo a nuestra vida cristiana, si yo ya llegué a un ritmo de lectura, de servicio, de oración, de cualquiera de esas cosas, hermano, no vaya para atrás. Se va a debilitar.
Yo he visto mucha gente comenzar con gran energía, comenzar con gran deseo y luego detenerse y luego retroceder. Tener una gran fuerza y una gran convicción y de repente, simple y sencillamente, quedarse agotados, abandonados, tirados en el camino. Eso no nos debería pasar. Tiene usted impulsos, en algunas ocasiones, chispazos de fe, aprovéchelos. Hay ocasiones que uno dice, mire, yo lo he estado pensando durante mucho tiempo y no sé si meterme a servir. Quédese una semana sin hacerlo y la siguiente semana ya no lo hará. ¿Está conmigo? ¿Y sabe por qué? Porque cambiamos de parecer. No es que cambiamos de parecer, es que aquella fe que en ese momento nos movió por algo, se debilitó. Así es que, ojo, aproveche cada oportunidad. Mire, hermano, fíjese que vamos a hacer esta mejora en el ministerio. Y de repente se queda pensando, ay, pero si al final nadie agradece, mejor no lo hagamos. Y después, ¿qué pasó? Ya no hay fuerzas para levantarse y comenzar de nuevo. ¿Cuánta gente le pasa eso en la vida cristiana y a cada momento, a muchos? Nosotros no deberíamos hacer así. Deberíamos aprovechar, y es más, no deberíamos vivir a través de impulsos nada más. Nuestra fe tendría que ser algo constante, pero como no es así en la realidad, entonces necesitamos aprovechar cada uno de esos impulsos que en algún momento podamos tener. Usted seguramente lo ha experimentado. ¿Alguna vez usted ha llegado a pensar cosas como, por ejemplo, bueno, ¿y para qué tantas cosas de iglesia? Ya mucho de eso. Y decir, ya no voy a 3 cultos a la semana porque es mucho, voy a ir a 1 nada más. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Está fortaleciéndose o se estará debilitando? Se está debilitando. Pero ¿qué sucede cuando de repente viene usted un día y comenzó a cantar o a oír alabanzas o comenzó a leer la Biblia y casualmente, aunque las casualidades no existen, pero cayó a leer en aquellas porciones de la Biblia donde el Señor abrió el mar, donde Dios le dio victoria a Elías contra los 400 profetas de Baal, donde Dios sacó a Elías de la depresión y le dijo que largo camino te falta, donde Dios abre el Jordán para comenzar la conquista, o allá donde los muros de Jericó se caen y usted comienza a sentir en su corazón aquel deseo de ver en usted el poder de Dios obrando de esa manera que lo hizo antes. Y entonces usted viene y dice, pero ¿y qué me está pasando? ¿Y por qué yo no puedo ver esto? Y usted se da cuenta que es porque usted se ha debilitado. Y en ese momento usted siente aquella chispa, siente aquel impulso. No puede ser, me voy a levantar y voy a volver y voy a ver la gloria de Dios. Pero si no lo hace con ese impulso, créame que le costará después hacerlo. ¿Está conmigo? Estos chispazos, no crea que yo me los he inventado. Le voy a poner el ejemplo bíblico de ese chispazo. 2 ejemplos para que vea que no es así. 1, el rey David. Llegó un momento en que el arca del pacto, que simbolizaba en ese momento la presencia de Dios, estaba en poder de los filisteos. Pero como comenzaron a tener graves problemas por tener el arca que no les correspondía, esta arca fue trasladada
a la casa de un hombre, tal vez ustedes se acuerdan de él, que se llamaba Obed-Edom. ¿Se acuerdan de él? Pero mire, los sacerdotes y todos los de Israel se les había olvidado el arca del pacto. Se les había olvidado que necesitaban la presencia de Dios. Pero un día dijeron, no puede ser que el arca esté por allá. La casa de Obed-Edom ha comenzado a prosperar increíblemente, porque donde está la presencia de Dios, mi hermano, hay prosperidad. Entonces dijo David, no, vayan y traigan el arca, y traigan y pónganla en el lugar que corresponde. ¿Qué tal si hubieran dicho, sí, rey, lo vamos a hacer dentro de unos 2 meses? Capaz no van. Amén. Segundo chispazo que quiero que usted vea de esto. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo cuando se fue y pedía y suplicaba que le dieran de comer de la comida de los cerdos? Pero de repente, volviendo en sí, ¿verdad que así dice la Biblia? ¿Qué es eso? Es ese chispazo del que yo le estoy hablando. Volviendo en sí, dijo, hey, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. Allá gana mejor uno que trabaja a jornal que la vida que yo estoy llevando aquí. Voy a volver a la casa de mi padre. ¿Está conmigo, hermano? Voy a volver a servir. Voy a volver a orar como lo hacía antes. Aunque no me guste, diga usted, voy a volver a ayunar de vez en cuando para pedirle a Dios que me ayude en ciertas cosas que yo humanamente no he podido dominar. Tengo que hacer que mi carne baje y que el Espíritu aumente en mí. Y por tanto ayunaré, oraré, leeré la palabra, cantaré alabanzas, estaré en comunión con Dios. Y tiene el impulso, pero le voy a decir algo. Déjelo pasar y diga, lo haré mañana, lo haré pasado mañana o la otra semana, y usted se dará cuenta que no lo va a hacer. ¿Está conmigo? Entonces, cada uno de estos chispazos o impulsos de fe que a veces tenemos es como un pequeño llamado de Dios diciéndonos, hey, despierta, hey, te has dormido, te has quedado estancado, necesitas levantarte, necesitas comenzar a caminar. Le pregunto, ¿qué sucede, mis hermanos, cuando hemos estado dormidos y de repente alguien nos dice, hey, levántate, vámonos ya, pero así de repente? ¿Cómo se levanta uno? Yo no sé qué significa, pero me parece correcta la palabra, algo atolondrado decían antes, ¿verdad? Me imagino que significa que un poco desorientado, ¿verdad? Y se levanta uno todo desorientado, pero ¿qué pasó? Entramos en acción, pero dormido, mi hermano, dormido se lo lleva el río. Amén. Entonces, no hay que dejar de crecer, hay que caminar, hay que seguir adelante. El apóstol Pedro dice, antes bien, esto es 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Fíjese que aquí hay un punto bien interesante. ¿Se puede crecer en la gracia? Aquí dice que sí. ¿En la gracia habrá que hacer algún esfuerzo? Claro que sí. Esforzaos en la gracia que nos ha sido dada. ¿Estamos? Entonces, hay ocasiones donde nosotros pensamos, es que como estamos bajo la gracia, ya no deberíamos hacer nada. No, es que usted no está haciendo nada para salvarse. Usted está haciendo cosas porque usted sabe que necesita creer continuamente y que necesita crecer continuamente. Son dos cosas, creer continuamente y crecer
continuamente. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque de esta manera es glorificado nuestro Dios. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cómo vamos a crecer o en qué áreas deberíamos crecer nosotros? Primero, en el conocimiento de Dios. Hay que leer la Biblia, hay que congregarse, hay que meditar en la palabra de Dios, hay que buscar comunión, es decir, platicar con otros hermanos y hablemos de la Biblia. Amén. Nos es más fácil a veces reunirnos para chambrear que para hablar de la palabra. Deberíamos por lo menos equilibrarlo. Si usted quiere chambrear, pues bueno, hágalo si quiere, pero no sustituya la palabra de Dios por el chambre. ¿Está conmigo? Lo ideal, ¿qué sería? No, hombre, reunámonos, platiquemos. Mira, ¿y cómo vas a mejorar tu crecimiento? ¿Qué has pensado hacer de nuevo en el ministerio del que formas parte en la iglesia? Hace tiempo yo les decía, hablando del servicio, viva su ministerio. Viva su ministerio es que el ministerio no sea ocasional. ¿Qué es ocasional? Solo el día de culto. Vivirlo, vivimos permanentemente, o sea, todos los días. Y si todos los días podemos pensar, todos los días podemos ver algo que podemos mejorar, todos los días podemos aprender algo nuevo y todos los días podemos glorificar a Dios creciendo y confiando en Él. Segunda forma en la que usted debe crecer es que hay que crecer en el carácter cristiano, hay que crecer en el conocimiento, pero también hay que crecer en el carácter. Pregunto yo, de los que estamos aquí, y no me lo conteste, solo piénselo, ¿cuántos de ustedes ya producen humildad, paciencia, dominio propio, amor y santidad? Ok, ¿por qué le digo esto? Es que este es el carácter cristiano. Y si usted se fija, esas cosas que acabo de mencionar como virtudes o como fruto, es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando lo dejamos actuar. Por eso dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y todo este tipo de cosas. Pero entonces, nuestro carácter cristiano está siendo ya no solo moldeado, sino está siendo capaz de producir este fruto o todavía no. No lo producimos completo, significa que nuestro proceso de crecimiento todavía está a medias. ¿Por qué? Porque una fe madura produce estas virtudes en el carácter de aquellos que creen en Jesús. ¿Está conmigo, hermano? El crecimiento entonces no es solo información, no es solo saber y repetir versículos bíblicos. El verdadero crecimiento es transformación del corazón. Tercer forma de crecer, crecer en madurez espiritual. El creyente maduro aprende a depender más de Dios que de él mismo, a reaccionar mejor ante las pruebas, a no verlas tan fatales, ni renegar en los momentos de dificultad. Y también aprende a discernir lo que agrada y lo que no agrada a Dios. ¿Está conmigo? Yo les voy a dar una recomendación el día de hoy, y es que esto que hemos hablado en esta tarde, después lo vea en su casa a través de YouTube, porque sé que la mayoría de ustedes hoy tienen mucho sueño por andarse subiendo a ese montón de gradas. Ok, entonces
Pero no hay problema, no se preocupe. Vuélvalo a oír. Póngase las pilas. Fortalezca su fe, fortalezca su crecimiento. Y mi hermano, por favor, no deje de servir a Dios. Recuerde que el servicio es la manifestación de la fe y el crecimiento que nosotros estamos adquiriendo. Si usted me dice que cree firmemente, pero no sirve a Dios, no lo sé. Habrá que valorarlo. Si usted me dice que usted está crecido espiritualmente y que tiene una gran madurez espiritual, pero no lo vemos en el servicio que usted presta a Dios y a los hermanos, ese crecimiento puede ser cuestionable también. ¿Está conmigo? Entonces, crezca, crea y sirva. El servicio evidencia las dos anteriores. ¿Está conmigo? Así es que el servicio también tiene 3, por eso le dije que era 3 por 3 por 3. Se las digo rápido porque no quiero pues interrumpir el sueño de ustedes. Entonces, se los digo rapidito. ¿Cómo se debe servir? Número 1, con fidelidad. Amén. ¿Cómo? Con fidelidad. Número 2, con perseverancia. ¿Esto qué significa? Servir no es de un ratito, de alguna vez, es una actividad permanente de aquellos que tienen Dios y que reconocen a ese Dios como Señor. Y número 3, siempre debemos servir con esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza no avergüenza y nos da razones para continuar. ¿Está conmigo? Así es que, mis hermanos, ahí tiene 3 por 3 por 3. Sirva, voy al revés, sirva, crezca, crea siempre. No deje de creer, no deje de crecer y no deje de servir. Démosle al Señor un fuerte aplauso. Vamos a orar.